Muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. Recientemente la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso calificó como sumamente grave que el ex procurador Jan Alain Rodríguez haya decidido construir la cárcel de Las Parras en una zona pantanosa dominada por lagunas. Se han invertido al menos 10.000 millones de pesos en las mejoras del sistema penitenciario y conforme a la solicitud de medida de coerción, la mayoría de esos recursos han sido invertidos sin criterio, distraídos, tanto así que los terrenos utilizados para edificar los proyectos de la cárcel La Nueva Victoria y el Centro Correccional de Barahona son zonas inundables, según las palabras del mismo Ministerio Público. Pero se han preguntado cuál es el impacto medioambiental que tiene la construcción de la cárcel La Nueva Victoria en ese lugar. Se los cuento en este mismo reporte. Uno de los pecados fundamentales de esta obra son los pecados de carácter ambiental. Más aún, la obra empezó sin tener todavía términos de referencias ambientales y ya nació violando la ley. El plan de humanización es una estafa al Estado, una estafa en la que el Estado ha invertido más de 10.000 millones de pesos en un plan que algunas de las cárceles construidas va a haber que derribarla porque no cumple con condiciones mínimas para ingresar a un centro. La cárcel de la Victoria habrá que derribarla. La cárcel de la Victoria habrá que derribarla. Parte de ella. El pasado lunes, conforme una nota de prensa del Ministerio Público, la magistrada Jenny Berenice Reynoso acusó al ex procurador Rodríguez de haber construido el nuevo recinto carcelario en unos terrenos pantanosos, dominados por una laguna, lo que iba a ameritar que se rellenara la zona. Aseguró que es una situación sumamente grave debido a que construir un inmueble de aproximadamente 7.000 millones de pesos con el dinero de los contribuyentes y que al día de hoy no esté en condiciones de utilizarse. Y para hacerlo viable a su utilización, entonces habría que gastar un 50% más de lo que se ha invertido, es decir, aproximadamente 3.500 millones de pesos adicionales, solo para que esté en condiciones de que pueda ser habitable el espacio, indicó la magistrada. En esta primera fase estamos listos para recibir paulatinamente, porque esto lleva un proceso de inserción, a todos los internos de la antigua Victoria, ya que, como podrán observar, estamos entregando todos los edificios de alojamiento y sus facilidades básicas, las cuales estaré detallando más adelante. Esto nos permitirá comenzar en esta misma semana el proceso de migración de los internos, el cual inicia ya con los primeros 225 privados de libertad, hasta llegar paulatinamente a los 8.778, y así desocupar por completo la vieja y fatídica Victoria. La Procuradora Adjunta señala que la obra se hizo a pesar de que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente no avalaron su ejecución, agregando que según las investigaciones del Ministerio Público, las instalaciones para alojar a los internos de la Penitenciaría Nacional de la Victoria han sido levantados en un terreno pantanoso del municipio de Guerra, que requería de grandes volúmenes de relleno a pesar de que los informes de medio ambiente apuntaban a que el proyecto exhibía menos de un 37% de cumplimiento de los requerimientos técnicos para su licencia ambiental. El Estado anuncia grandes obras que implican grandes inversiones sin haber cubierto el procedimiento de validación ambiental de los mismos. Y está claro que era imposible que la Nueva Victoria pudiera cubrir en el lugar los requisitos ambientales, porque una obra de esa naturaleza no podía estar en una zona de inundación, en una zona perteneciente a humedales por la magnitud. Cuando la Procuraduría General de la República empezó a dar los primeros pasos para la edificación de la Nueva Victoria, varios grupos de ambientalistas y comunitarios denunciaron que ese proyecto sería una amenaza para los residentes de la zona. La Victoria, que ellos le llaman la Nueva Victoria, el proyecto más grande de humanización según ellos. Pero nosotros entendemos que la humanización con que hay que tomarla primero es con nosotros, porque nosotros, ellos no encontraron aquí, y nosotros tenemos entre 50... 80 y 100 años de nuestros antecesores aquí. Aquí nosotros celebramos todos los años la fiesta tradicional de la Altagracia.
Y nosotros, esa capilla que está ahí, que es una capilla de la fe católica, tiene más de 100 años, el cual ellos amenazan con destruirla y destruirnos nuestros sembradíos, que nos dedicamos a la siembra de caña, de cacao, de yuca, plátano, gandules, guineo, limones, china, etcétera, etcétera. Recordamos que para poder construir la nueva Victoria en Las Parras, las familias que vivían en esa zona debieron ser reubicadas. La Procuraduría General de la República entregó al menos 33 casas en el sector Las Varias del municipio San Antonio de Guerra, a igual número de familias reubicadas en la comunidad de Las Parras de ese mismo municipio. La construcción de las viviendas estuvo a cargo de la institución referida. La nota de prensa no establece el monto que tuvo que invertir la institución para lograr el proyecto. Conforme el Ministerio Público, la decisión de organizar y ejecutar por la Administración de la Procuraduría General de la República la construcción de viviendas para reubicar desalojados de terrenos en Las Parras de Guerra, se violó la Ley de Compras y Contrataciones. En una zona con estas características va a encarecer obligatoriamente cualquier obra. Y lo segundo es que crearía en unas condiciones de riesgo imagínate tú, un huracán David, un George. Bueno, cuando el huracán George, toda esta zona estuvo inundada por varios días. Y ocurre cada vez que vienen tormentas, esta zona se convierte en un solo cuerpo de agua. Bueno, lo que nosotros queremos es que quizá la sociedad dominicana tome la lección para que se dé cuenta cómo es que no se deben hacer las cosas. Mírenlo ahí, que evidencia cómo hubo que elevar el nivel del terreno de millones de metros para colocar los 87 edificios más el perímetro, la verja perimetral o el muro perimetral, como ustedes ven, a una altura para protegerse de la zona inundable y de las lagunas que pudimos observar. Es decir que... O sea, que hubo que elevar todo el terreno. Sí, hubo que elevar el terreno, mírenlo ahí está la marca, mírenlo ahí. La parte marrón oscura es como estaba el terreno antes, y la parte marrón clara es el nivel de relleno. Mírenlo ahí, de ese lado, y mírenlo ahí, de este lado. San Antonio de Guerra, con una extensión de 288.25 kilómetros cuadrados, alberga 43.963 habitantes. Cuenta con decenas de lagunas naturales, lo cual convierte su territorio en un espacio vital para conservar el agua potable que aporta el río subterráneo Brujuelas a los habitantes del Gran Santo Domingo y de la franja turística y hotelera de Boca Chica. La primera, la impertinencia de un lugar que es una enorme llanura de inundación, que tiene un conjunto, un sistema lacunar, por lo menos, como dice la gente, con nombre, tú tienes por lo menos 7 lagunas grandes, pero tiene una enorme cantidad de cuerpos que son temporales, y cada vez que entra en los periodos de lluvia o que ocurre algún evento, se verifican inundaciones en esta zona, y a veces toda esa área se convierte en un único cuerpo de agua. Eso es extremadamente común, es decir, es una zona de inundación. Otra de las oposiciones a la construcción en ese terreno la tuvo Teodoro Lara, coordinador del grupo ecologista Tinglar, debido a que la penitenciaría se edificó en donde está el sistema lacustre de la sabana del Guabatico, formado por humedales y unas 5 lagunas que podrían verse afectadas si no se toman las medidas del lugar. Tenemos preocupación por el impacto ambiental sobre los humedales del Guabatico, que están dentro del predio donde se pretende construir todo este complejo penitenciario. Hay al menos 5 lagunas directamente asociadas al predio donde se va a construir. Nosotros tenemos gran preocupación. Hasta ahora no hemos obtenido información suficiente para darnos tranquilidad respecto al impacto ambiental que podría tener eso sobre los humedales. Ustedes deben saber que toda esta zona está recorrido por debajo, a nivel subterráneo, por las corrientes del río Brujuela, una cuenca subterránea amplia que irriga todo esto y que surge en determinadas zonas en forma de laguna, cañadas, ríos. Por aquí prácticamente no hay ríos superficiales, solo 2, el río Yabacao y el Brujuelas cuando sube. Todo lo demás subterráneo. Y nosotros también tenemos preocupación por el impacto
a ese caudal, que dicho sea de paso, es la fuente de agua de una gran parte del Gran Santo Domingo. Esa es nuestra preocupación, además de que toda la laguna es habitáculo, es área de reserva de especies de aves amenazadas, algunas de ellas muy importantes. La primera, la impertinencia de un lugar que es una enorme llanura de inundación, que tiene un conjunto, un sistema lacunar, por lo menos, como dice la gente, con nombre, tú tienes por lo menos 7 lagunas, 7 lagunas grandes, pero tiene una enorme cantidad de cuerpos que son temporales, y cada vez que entran los periodos de lluvia o que ocurre algún evento, se verifican inundaciones en esta zona, y a veces toda esa área se convierte en un único cuerpo de agua. Eso es extremadamente común, es decir, es una zona de inundación. Carvajal asegura que la segunda fuente de donde se deriva el agua es de Yamasá, ya que la vertiente de la sierra de Yamasá gira en esa zona y es parte de la cuenca de los Sama. En esta zona, algunos de los afluentes de los ríos que terminarán siendo afluentes de los Sama van a encontrar su parte de agua. Ya Brujuelas y otros van a discurrir directamente sur-sureste, pero todos los que van a girar sur-suroeste van a aproximarse hacia la cuenca de los Sama y forman parte de todo este sistema de los grandes humedales de los Sama. Uno de los factores ambientales que también preocupa a los ambientalistas es la imposibilidad de que en un lugar como ese, donde se prevé alojar alrededor de 8.000 privados de libertad, es el manejo de las aguas servidas. ¿Cómo evitar que contamine los acuíferos? No hay forma de evitar que un manejo incorrecto de las aguas residuales contamine tanto el acuífero, tanto el Brujuelas, que está antes de la toma del acueducto, como los sistemas lacunares que están en el contexto. Está claro que sí. Y no nos olvidemos del tamaño de la población que estamos concentrando. Pero además eso crea un problema muy serio. Es decir, provocar una salida de las aguas residuales en un lugar donde el nivel freático se levanta cada vez que tenemos eventos anormales con el clima, implica también dificultad, o sea, implica que un inodoro te va a respirar hacia arriba y te va a devolver, implica dificultad para manejarlo, y eso es un factor terrible de contaminación donde tú tengas 8.000 y tantos presos. La defensa técnica del señor Jean Alain Rodríguez establece que no es competencia de la Procuraduría General realizar estudios correspondientes a la factibilidad de las construcciones. Conforme a la publicación para la construcción de la cárcel La Nueva Victoria, la Procuraduría contrató los estudios correspondientes a firmas de reconocidas experticias en el país, previas licitaciones públicas nacionales. La licitación de estos estudios de factibilidad no está colgado en el portal de transparencia de la página de la institución, pero sí encontramos la licitación donde se adjudicó el movimiento de tierra para la construcción de La Nueva Victoria. La empresa Structurat Ltd, por un monto de 1.099 millones de pesos, fue la que hizo el trabajo. Continúen con el reporte especial. Estamos aquí en la entrada del centro Las Parras, donde van a operar 8 centros de corrección y rehabilitación. Como se puede ver, esta es la carretera que va de Guerra a Vallaguana. Este es el punto de entrada, pero es un punto de entrada que se diseñó incorrectamente, porque por ahí van a entrar alrededor de 200 vehículos, 300 o 400 motores. Tienen que chequearse ahí en esa garita que tú estás viendo ahí, y la cola y el tapón que eso haría, ese solo control, y ahí impediría que las personas llegaran a tiempo para las visitas. O sea que se pudieran perder el horario de visita también. Sí, porque son 2 horas. Son 2 horas. Entonces, lo que estamos haciendo es ampliando
El acceso, como ustedes pueden ver, lo estamos llevando aproximadamente a 80 metros a los fines de que haya 5 o 6 entradas, 5 o 6 chequeos que permita que fácilmente los vehículos puedan, vehículos de 4 ruedas y motores, o hasta personas que lleguen a pie, también puedan llegar hasta allá. Lo segundo es que, como parte de los arreglos, ustedes lo pueden ver ahí, vamos a tener que hacer la carretera de nuevo. Pero esta carretera es recién hecha. Esa carretera lo que tiene son 5 meses, sí, y ya como ustedes ven está desbaratada, llena de agua, de hoyos, etcétera, ¿cómo se llama?, de desniveles, porque parece que la hicieron a la carrera para el tema de la inauguración. En varias ocasiones se han hecho múltiples denuncias de inundaciones en la cárcel de La Victoria. El más reciente fue en el 2019, cuando los reos denunciaron a través de un video las inundaciones en la celda cada vez que llueve y el cúmulo de basura en los pasillos. Victoria Cire, señores. Mire cómo que estamos allanados de agua, allanado. En 2016 hubo que evacuar a algunos reos por la misma situación. Nosotros sí vimos la impertinencia del lugar, la falta de estudios ambientales en su inicio, y que cuando se presentan estudios de trabajo ambientales ellos demuestran la impertinencia, y sin embargo a pesar de eso se construyó en ese sitio. Yo creo que hay 3 cosas. Primero, eso era un negocio, es indiscutible, desde el punto de vista de la infraestructura y desde el punto de vista del equipamiento. Era un negocio, esa era la prioridad. Un negocio y la distribución de los dividendos de ese negocio, es lo que yo creo, ¿verdad? En segundo lugar, como parte del negocio, dejaron esto que está aquí. Pero como la prioridad era el negocio, ni eran los privados de libertad, ni era la comunidad, ni era la seguridad ciudadana, sino que era el negocio, pues construyeron de esta manera. Una sola escuela para 9.000 presos, una sola área de taller para 9.000 presos, todas esas barbaridades que no se ven en ningún sitio. Y esta masificación, que como todo el mundo sabe, en el mundo entero lo que se ha estado es destruyendo las cárceles masivas, porque las cárceles masivas no resuelven ningún problema, sino lo que hace es que crean problemas. La última que fue cerrada fue la cárcel Las Marías, que la cerró López Obrador a los 100 días de él llegar ahí. La de Oso Blanco de Puerto Rico fue cerrada. La de Rikers Island, un juez determinó su cierre también. Y así muchísimas otras. Es decir, si usted tiene un grupo de privados de libertad, y esos privados de libertad hay que trabajar con ellos para que tengan una segunda oportunidad, para corregirlos y también para devolverlos correctamente y que se incente socialmente. Usted no puede convertir una prisión en un pueblo, no lo puede hacer. Además, eso es una ofensa a las víctimas, porque las víctimas, que son también contribuyentes, la esperanza que tienen es que el Estado, a esos ofensores sociales, a esos delincuentes, la sociedad, ¿verdad?, los discipline, los corrija y los devuelva sin capacidad de hacer daño. Eso es la esperanza que tiene una víctima, una familia que le mataron un hijo, una familia que le violaron una hija. La esperanza que tiene es que cuando la persona vaya a la justicia y vaya a la cárcel, tenga un tiempo en la prisión que le permita pagar la ofensa que hizo y corregirse y no vuelva a revictimizar. En el sistema tradicional hay personas que han caído presas 28 veces. Conforme al acta de acusación del Ministerio Público al ex procurador Rodríguez y demás imputados, establece que el informe de ingeniería que se corrobora con las comunicaciones remitidas a la Procuraduría General por el Grupo Querétaro dejan establecido que ciertamente en el plan de humanización se cometieron hechos graves como los siguientes: estudio, diseño, control de ejecución y calidad en la construcción de las infraestructuras. Vicios de construcción citados son las erráticas decisiones de las ubicaciones en el terreno con suelo de baja capacidad de soporte y pronunciadas curvas de nivel que muestran la falta de estudios de factibilidad. La existencia de diseño y planos completos unidos al escaso control y fiscalización de las obras, ubicaciones y pagos de partidas no ejecutadas con montos ascendentes a 450.325.131 pesos.
La decisión de organizar y ejecutar por administración de la Procuraduría la construcción de viviendas para reubicar desalojados de terrenos en las parras de guerra comprenden una violación a la ley de compras y contrataciones. Esta es una de las zonas, o sea, los humedales de los Amas es una de las zonas no solamente más frágiles, sino más importantes alrededor de la dinámica del agua. Pudiéramos compararlo, bueno, una zona que tenga más humedales, bueno, que la zona del Bajo Yuna. Por la zona del Bajo Yuna, hacia donde discurre el cuerpo de agua más caudaloso y confluye en muchas zonas, está claro que es una zona de inundación con un nivel freático muy próximo, pero a nadie se le ocurriría construir en el Bajo Yuna una obra de este tipo. Pero a nadie se le debió haber ocurrido nunca haberlo construido en las parras. A nadie se le debió haber ocurrido nunca construirlo en este marco, en un marco tan frágil. Entonces, no es cierto que no tengamos lugares. Pero si no lo tenemos, lo primero que tiene todo estudio ambiental es un análisis de alternativa. De igual manera, el documento establece que el terreno que se eligió para la construcción Las Parras es muy húmedo y asimismo señala que Jan Alain Rodríguez, Rafael Cano, Jonathan Rodríguez, Altagracia Guillén, Jenny Marta y Rafael Mercedes se constituyeron en una asociación de malhechores para distraer fondos del Estado. Cometieron además múltiples acciones delictivas que van desde la construcción de un plan de humanización sin ningún diseño real, ausencia de estudio de suelo o estudios adulterados y en ocasiones los estudios de suelo que evidentemente indicaban que no habían condiciones para hacer las construcciones en esos lugares, como ocurrió con la selección de los terrenos de Las Parras, también en Barahona, y muchos otros. La ley 6400 tiene un artículo, su artículo 8, que habla del principio precautorio, que te dice que hay que tomar las medidas de previsiones frente a factores que puedan afectar el ambiente aún ante la carencia de evidencia científica, porque quien tiene que demostrar científicamente que no va a afectar es quien construye la obra. Pero está claro que si habría problema para el manejo de las aguas residuales, la posibilidad de contaminación tanto del acuífero, repito, como de los cuerpos lacunares, eso será inevitable. Pero el mayor efecto estará sobre la propia prisión. Es que si tú estás en una zona de inundación, en una zona pantanosa como esa característica, tanto el que se asiente como el que se produzca en inundaciones periódicas, como un deterioro rápido de la infraestructura, sobre todo en sus zonas más frágiles, eso es de esperar. Pero ya eso es un asunto que tendrán que ver los ingenieros civiles y los que manejan los procesos de construcción. Ahora, hay dos cosas. El agua volverá. Usted la puso ahí, es un humedal. Usted podrá hacer todo lo que usted quiera. Póngale una barrera, bloquee, drene. Cuando vengan los eventos de agua, el agua va a llegar y ocupará su lugar durante un tiempo. Y cuando lo haga, va a pasarle factura económica, factura social, y ojalá no lo haga en la salud y el bienestar de quienes estén en el entorno. Pero la degradación de estos sistemas implica siempre una degradación en serie. Y estas degradaciones, cuando yo degrado un ecosistema, nosotros podemos prever algunos impactos, pero el carácter indeterminado de los procesos ecológicos y complejos de los procesos ecológicos nos dicen que introducir un factor de perturbación de ese tamaño a la larga va a desarticular y a desorganizar esos sistemas y tendrá impacto sobre muchas otras variables que van a terminar afectando la calidad de vida de la gente, la calidad y la utilidad social de las aguas, pero sobre todo la salud y el bienestar de quienes ocupen esa obra. Carvajal establece que la construcción de la cárcel La Victoria en esa zona es una violación a las normas ambientales. Se realizó una construcción en un lugar donde no debía estar. La Nueva Victoria es la vieja derrota de las grandes causas ambientales, en donde la irracionalidad y factores ajenos a la ciencia y al conocimiento terminan imponiendo una lógica. Es la derrota de la razón. O sea, esta Nueva Victoria es la derrota de la racionalidad ambiental. Una racionalidad que debe partir siempre del principio precautorio, que tiene una serie de instrumentos legales que
deberían garantizar para tutelar los derechos ambientales de la gente y garantizar la calidad y la permanencia de los servicios ambientales. Cuando tú actúas frente a eso, tú estás derrotando la institucionalidad que le dio origen a esa ley. A través del plan de humanización del sistema penitenciario se construyeron varias cárceles, entre ellas la Nueva Victoria, y esta es solo una de las obras que está siendo investigada y cuestionada por el Ministerio Público. El referido programa, que incluía construir nuevas prisiones y remodelar otras, fue ejecutado en la gestión del ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, imputado por corrupción administrativa y otros casos de alegada corrupción en la llamada Operación Medusa, por la cual al menos 9 personas están cumpliendo una medida de coerción de 18 meses. Al regreso de la pausa, seguimiento al caso de maltrato en la Ciudad del Niño. El exdirector asegura que esa correccional es una selva de cemento.